Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, surge algunos temores por parte de diversos sectores, quienes recuerdan las palabras del magnate, quien prometió que una vez en la oficina oval, una de sus primeras decisiones será emprender el programa de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos, además de endurecer las acciones contra los migrantes en la frontera con México. ¿Cómo usted deportaría 11 millones de inmigrantes indocumentados? Un número que ahora dice que es mayor. Háblenos. ¿Cómo va a ser? ¿Van a ir puerta a puerta? Sí, es mucho más, porque gracias a ellos permitieron que criminales, millones de criminales, permitieron que entraran terroristas, criminales comunes, personas, narcotraficantes que entraran a nuestro país y ahora están en Estados Unidos. Y se les dijo en sus países, nunca regresen o los vamos a matar. ¿Saben? El crimen en Venezuela y el crimen en los países en todo el mundo está totalmente a la baja. ¿Por qué? Porque están sacando a los criminales de las calles y los están dando a ella para ponerlos en nuestro país. Y este va a ser uno de los mayores errores en la historia, que hayan permitido esto. Estos mensajes de Trump llevan a reflexionar a los países de donde miles de personas migran hacia la nación del norte y, de acuerdo a expertos, deberían tomar en cuenta esta situación, ya que sería un punto de inflexión con la administración del republicano. De acuerdo a las autoridades hondureñas, las relaciones con Estados Unidos se mantienen en buenos términos y esperan que con el nuevo gobierno las mismas sigan iguales. Además, señalan que según sus datos, el número de connacionales que migran de forma ilegal hacia el norte del continente se ha reducido o lo hacen a otras latitudes del planeta. No obstante, los documentos señalan que en realidad los hondureños lideran la lista de solicitantes de asilo en México y pese a que el consulado de dicho país aclara que existe una disminución de migrantes procedentes del territorio nacional, reconocen la cifra sobre los asilos que piden los compatriotas en la nación azteca. Igualmente, el anuncio de la llegada de Trump a la Casa Blanca podría provocar una mayor movilización de migrantes en las próximas semanas antes que el exmandatario asuma nuevamente la presidencia, por lo que no descartan la salida de más caravanas migrantes como la que inició hace algunos días desde Chiapas. Ante ese panorama, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras advierte a la población que las leyes hacia los migrantes seguirán estrictas y que las mismas no cambiaron después de las elecciones, por lo que continúan expulsando a las personas que intenten ingresar de forma ilegal a su territorio. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reitera que las leyes de inmigración de Estados Unidos permanecen estrictas. No habrá ningún cambio inmediato en las leyes de inmigración luego de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Las personas que entren ilegalmente a Estados Unidos entre los puertos de entrada seguirán siendo expulsadas rápidamente. Si una persona desea emigrar a Estados Unidos, debe seguir utilizando las vías legales que se ofrecen actualmente.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a hablar de migración, fue uno de los temas de Donald Trump en su campaña para convertirse en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablar de este tema tan importante para los hondureños y la gente del mundo que llega a los Estados Unidos. Mis invitados esta mañana está el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a nuestra compañera Josiana, a sus invitados que creo que van a estar de manera virtual. Muy buenos días al pueblo hondureño. Por lo general, Raúl, estamos del otro lado de la cámara dándole seguimiento a su programa. Hoy vamos a debatir con ideas y de manera positiva aquí en su programa. Gracias. Josiana Martínez, la gerente de Derechos Humanos y Atención al Migrante. Josiana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que en este momento están atentos, ¿verdad?, de lo que pasa en el mundo y que al final tenemos que debatirlo porque todas esas políticas posiblemente afecten a nuestros países. Está desde San Pedro Sula Mercedes Pérez, gerente de Movilidad Humana de la Comisión de Acción Social Menonita CANS. Mercedes, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Un placer saludarles desde San Pedro Sula. Buenos días a nuestros amigos, también al abogado Wilson Paz y a Josiana Martínez. Un placer también compartir este espacio con ustedes. Bien, bienvenida. Don Fernando Castro, analista internacional migratorio, está con nosotros desde Guatemala. Fernando, buenos días. Buenos días, don Raúl. Gusto saludarlo. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por tomarme en cuenta y sobre todo para tratar este tema migratorio que es de suma importancia para los cientos de miles de personas en los diferentes países. Voy a iniciar con usted. ¿Cómo tomaron en Guatemala esa llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, tomando en cuenta este tema migratorio? Bueno, en ese sentido, Guatemala pues tendría que haber sido mucho más conveniente que hubiera llegado Kamala Harris. La misma situación que ha sido un apoyo para el gobierno de Bernardo Arévalo desde que asumió la presidencia. En ese sentido, vemos una situación que posiblemente sea una complicación muy grande para tanto Guatemala como los otros países por las medidas que se ha enfatizado de que se aplicarán. Pero por esa misma razón habrá que ver cómo poder apalear una crisis que podría darse con las deportaciones que están siendo anunciadas. Sí, el director de Migración de Honduras, don Wilson Paz, abogado, comentario inicial sobre este triunfo de Trump. Bueno, primero que todo, felicitar al pueblo de los Estados Unidos. El día de las elecciones del pueblo de los Estados Unidos, yo estaba reunido con la embajadora de los Estados Unidos en Honduras. Le deseamos ahí personalmente pues una buena jornada, una jornada que se desarrolle en paz, en tranquilidad. Así fue, se respetaron los resultados electorales. La gran mayoría del pueblo norteamericano votó por el presidente Trump. Es una votación, Raúl, donde ya hay 5 millones de diferencia en votos. Es una votación que los republicanos no ganaban por el voto popular desde el año 2004. O sea, 20 años después volvieron a ganar por el voto popular. Y lo que nos queda desde Honduras, Raúl, y como lo expresó la presidenta, como lo expresó el canciller, es respetar la voluntad del soberano pueblo de los Estados Unidos, trabajar con el gobierno ahora republicano a partir del 20 de enero y definitivamente ese es el reto de nuestro gobierno. Yo decía temprano en la mañana, tan importante es para Honduras los Estados Unidos, pero también Honduras también es importante para los Estados Unidos, Raúl. Hay muchos temas en común, hay muchos temas de interés, en temas de seguridad, en temas migratorios, en temas de economía. Solo hoy, precisamente, la secretaria de Defensa de Honduras con el embajador se encuentran en el cambio de mando del Comando Sur en los Estados Unidos, precisamente por esas buenas relaciones y vínculos entre países que tenemos, y eso va a seguir pasando aún con el gobierno del presidente Trump. Creemos que obviamente van a haber algunos cambios que tengamos que llegar a algunos análisis o algunas negociaciones, algunos diálogos entre los estados y las naciones, en este caso Honduras y Estados Unidos o Estados Unidos versus los países de Latinoamérica, pero definitivamente nosotros estamos dispuestos a dialogar, trabajar, precisamente porque tenemos casi el 15% de la población fuera de nuestro país y más del 80% de ellos viven en los Estados Unidos, Raúl.
¿Cuál es qué platicó, cierto? Lo vi en unas fotos ahí con la embajadora. Me han dicho que la embajadora se va a final de este año. ¿Qué hablaron con ella? Pues fíjese que hemos hablado sobre temas de mucha importancia, que es el tema migratorio. A ellos les interesa mucho la temática migratoria, no solo por el tema de que muchos connacionales migrantes viven en Estados Unidos o se han desplazado hacia los Estados Unidos, sino que también, que ya vamos a hablar del decrecimiento de esas cifras más adelante en el programa, sino que también el diálogo es porque hay miles de migrantes que transitan por nuestro país. Precisamente aquí nos acompaña la gerente de Derechos Humanos, que ella más adelante va a ir intensificando la labor que hace el gobierno humanista de la Presidenta de la República con esas miles de personas que hasta el momento, Raúl, en el año ya llevamos 335,000 migrantes que han pasado por nuestro país en el año 2024 y en el año 2023 cerramos con 545,000 migrantes que pasaron por nuestro país. La embajadora reconoce el trato del gobierno de Honduras a los migrantes, es un trato único en la región, donde tenemos centros de atención al migrante irregular que no tienen en otros lugares. Precisamente ella acompañó a la presidenta meses atrás a la inauguración de un centro histórico en la región, y precisamente nosotros tenemos la labor, por instrucciones de la presidenta, de seguir creando centros de atención para que el migrante en su paso por nuestro país tenga garantías de dignidad, porque para la presidenta migrar es un derecho y bajo ese concepto nosotros trabajamos y atendemos. Mercedes, ¿qué piensa usted de esa llegada de Donald Trump, que va a sustituir a John Biden en la presidencia de los Estados Unidos con este tema de migración? Bueno, licenciado, nosotros y creo que toda la región centroamericana tenía la esperanza de que quien ganara fuera la vicepresidenta Kamala Harris, dado que su discurso y su campaña en temas migratorios era más orientado a proteger los derechos de las personas que entraran o entran de manera irregular. Sin embargo, pues desde antes ya se sabía que no iba a ser posible ese triunfo. Esperamos en este momento, pues con la llegada del presidente Donald Trump, que aunque su campaña siempre ha estado enmarcada en deportar, en castigar a quienes entran de manera irregular, esperemos que su campaña no se cumpla, aunque él ha dicho que va a deportar a millones de inmigrantes y que va a facultar al ICE para que lleve a cabo redadas a gran escala sin orden judicial. Creo que esa es una preocupación de nuestros compatriotas y de todas las personas que están de manera irregular en aquel país. Así que estaremos pendientes de lo que esté pasando, pero también decir que tenemos una comunidad migrante organizada en Estados Unidos que podría hacer toda una labor de incidencia, de defensa de derechos humanos y organizaciones también que les apoyan mucho. Creo que aquí va a ser muy importante también el papel de los consulados, todo el departamento consular en el extranjero, que podría también hacer esas vinculaciones. Y que bien, como lo dijo el abogado Wilson Paz, igual los países de la región, en el caso de Honduras, es una ubicación estratégica la que tenemos, y para Estados Unidos también somos un país eh, y un socio importante. No solo verlo desde el otro lado, que Estados Unidos es un socio importante que Honduras es un país importante para Estados Unidos, sino también porque hay una vinculación fuerte. El tema geopolítico tiene que verse, el aporte de los migrantes en función de cuántas personas viven allá, cuántas remesas mandan a este país, pero creo que es importante también cambiar las narrativas, licenciado, porque siempre se habla de quienes entran de manera ilegal. Donald Trump habla de criminales, él criminaliza la migración, pero también se debe reconocer que los migrantes mueven el mundo, que dan un aporte económico a todos los países, tanto en el de destino como por supuesto en el origen, ¿verdad? Nosotros dependemos de las remesas y es importante que se defiendan esos derechos, que nos enfoquemos en
quizá estar pendientes de la ampliación del TPS y otras formas de regularización para que nuestros compatriotas no se vean afectados. Bien, y para usted, Oceana, ¿qué sensación le dio a victoria de Trump? Bueno, habló el pueblo soberano de Estados Unidos, tiene un liderazgo fuerte, ganó la mayoría del Senado, y es lo que necesita al final los países, liderazgos fuertes, respaldados por un pueblo. Es un hombre que no solo hay que ver también las partes negativas, porque la esperanza que él lleva el desarrollo, parte del desarrollo económico de su país igual. Es de las personas que se ha opuesto a la guerra. Yo creo que fue el primero que se puso en contra de el genocidio que ocurre en Palestina, y al final hay que ver también qué es lo que genera esta migración. Él ha sido honesto en la parte de mostrarse en contra de la migración irregular, que lo pone como un delito de llevar criminales hacia sus países, y ahí es como países de Latinoamérica tenemos que apostar y llegar a esa parte de negociaciones de buscar esa migración regular, buscar de qué manera también nuestros países se genera estas maneras regulares de viajar, que sean procedimientos más expeditos para que también el migrante, porque la migración irregular, recordemos que lleva un peligro para las personas que deciden salir de sus países de esta manera irregular. También estar en contra de la guerra, como le mencionaba al inicio. Muchas de estas personas que están saliendo desplazadas de sus países genera la migración. La guerra está generando migración, también esta parte de bloqueos económicos. Hay que ver cuál va a ser su política ante los países, si seguir con políticas de intervención, porque la mayoría de los países que vemos son países que tienen bloqueos económicos, que se han generado golpes de Estado, que se han promovido fraudes electorales. Entonces habría que ver cuál va a ser su política hacia la intervención de los demás países, principalmente de los países de Latinoamérica, que somos los que somos más afectados en temas de migración irregular. Vemos lo que ocurre con Cuba, que son los que han salido de sus países, pero ¿a causa de qué? A causa de esos bloqueos, igual lo que está ocurriendo en Venezuela y en todos los países de la región. Sí, dígame, don Fernando Castro, en Guatemala se va a detener la migración, ¿qué tan fuerte está? El presidente Trump casi amenazó a la presidenta de México sobre estos temas. ¿Cómo está la situación en Guatemala? Realmente la falta de empleo y desarrollo en el país promueve lo que es la migración de guatemaltecos, así como está sucediendo tanto en El Salvador y Honduras. El hecho es de que, como bien lo decía el licenciado, es de que más de 335,000 personas han atravesado el territorio hondureño y también el guatemalteco en rumbo hacia lo que es la frontera sur de Estados Unidos. Se calcula que alrededor de 1.500 a 1.700 personas salen diariamente de Guatemala en busca de un mejor futuro. Y en ese sentido lo que vemos es que las caravanas migrantes que salieron el 4 y 5 de noviembre, pues no van a ser las únicas antes del cambio de gobierno en Estados Unidos. Y en ese sentido la migración continuará ese flujo migratorio que incrementará la crisis humanitaria existente y que no es reconocida por los gobiernos, lamentablemente, pero es un tema que mientras no se presenten soluciones en forma integral por los gobiernos en una posición como sería la Declaración de Los Ángeles, que vemos que 2 años posteriores no han habido avances significativos, pues debe tratarse un tema específico para poder encontrarles la solución y mermar la migración hacia los Estados Unidos, pero que continuará la migración en mayor número antes del cambio de gobierno, se va a dar. Aquí hay personas que ya el programa les ha motivado. Buenos días, me dice don Luis Felipe Lardizábal. Perseguirá y deportará a los que tengan antecedentes criminales, pero deportar a más de 10.000 millones de personas que ya existen antes a 10.000,
personas que ya existen antes de este gobierno de Biden, más 10.000 que entraron en este cuatrenio, es material y financieramente imposible. Tendrá que tomar medidas y adoptar una solución integral, además de ordenar a estos países fronterizos el cierre de sus fronteras, so pena de imponer sanciones. Caso de no hacerlo, pues vendrían problemas. Raúl, y sí, eso es muy cierto, y eso yo quería explicarlo el día de hoy. Usted recuerda que yo era director general en la Cancillería de Protección al Hondureño Migrante y yo me encargaba del tema de los hondureños deportados al país. Mire, la campaña republicana fue una campaña enérgica en el tema de antimigrante, ¿verdad? Pero el concepto fundamental, él se refería mucho a los criminales que han llegado en estos grupos. Yo creo que en el tema de la deportación, en una primera fase del gobierno republicano, va enfocado en deportar a las personas vinculadas con estructuras criminales en los países aquí en Latinoamérica. Y lo que decía el televidente que le mandaba ese mensaje, mire, para deportar usted a una gran cantidad de nacionales de diferentes países, usted necesita acuerdos bilaterales con los países. No es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, es una decisión bilateral. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en Honduras nosotros tenemos autorizado, o sea, que Estados Unidos puede mandar nada más 12 vuelos a la semana de connacionales hondureños. Tanto ha decrecido la migración de hondureños que ni los 12 vuelos están llegando semanalmente. Entonces, para Estados Unidos, llevar a cabo la política de deportación implica una enorme logística económica que requiere de mucha inversión. Bajo ese concepto también requiere de un acuerdo bilateral con el Estado, en este caso de Honduras, de Guatemala y cualquiera de los países de Latinoamérica o del mundo, para que estos países le permitan la llegada de más connacionales de retorno o de deportación, que realmente es una deportación. Entonces, bajo ese concepto, yo quiero que la población hondureña en general tenga la tranquilidad de que su gobierno va a trabajar para dialogar con el gobierno, nuevo gobierno de los Estados Unidos, como lo decía, que a partir de enero del 2025 va a asumir la presidencia. Y bajo ese concepto, la Cancillería también permanentemente va a estar viendo ese tipo de situaciones para que este tipo de deportaciones masivas no pasen. Creo que me quedo más con el tema de la criminalidad. Ese es el enfoque primario que le va a dar el presidente Trump, y quédense ustedes con la tranquilidad de que las cosas no pasan de manera unilateral. Igual, aunque él quisiera sacarlos a un tercer país, ese tercer país también tendría que autorizar, y le pongo el ejemplo de México. México no va a autorizar que saquen de las fronteras a personas de otras nacionalidades y que México empiece a cargar con toda la demanda que va a generar esto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo les llamo situaciones de diálogo. Y al presidente Donald Trump se le conoce también por ser un hombre de diálogo. Solo lo interrumpo, porque de verdad yo tuve dudas con este dato. Perseguirán y deportarán a los que tengan antecedentes criminales, pero deportarán a más de 10.000 millones de personas. Y yo le pongo a él que tuve duda con el dato, lo dije, pero me dio duda, y él me dice que sí, el señor Dardi, sabe que son 10 millones de personas. Si quiere, procedamos, ahorita es el momento del programa, yo le mandé que me envió. Hice captura en un medio internacional para que ustedes vean y vayamos en la misma lógica del programa. De esa foto que te envié, sí. Por favor. Ustedes pueden ver, esa es la información que salía el día de hoy de un medio internacional. Como pueden ver, en el gobierno del presidente Barack Obama hubieron 2.335.000 detenciones y deportaciones hubieron 2.096.000. Quiere decir que el presidente Obama, de lo que detuvo y lo que deportó, hubo 8.724.000 deportaciones. Voy por Obama para que lleguemos al presidente Biden. Mire que prácticamente en la gráfica del presidente Obama, de lo que detuvo en rojo y lo que deportó en azul, prácticamente deportó casi el 95%. O sea, no le dio la oportunidad de que ingresaran a los Estados Unidos a muchos. En el gobierno del presidente Trump, detuvo 2.392.000 personas, un poco más que el presidente Obama, pero deportó menos. Como usted puede ver, 2 millones de deportaciones y Obama deportó 96.000 personas más.
Imagínense, esa es una primer contraste del gobierno demócrata y el republicano. Y ahora lo comparo con el gobierno actual del presidente Biden. Detuvo 8.724.000 personas y deportó 4.623.000. O sea, el presidente Biden ha deportado lo que deportó junto en 8 años el presidente Trump y el presidente Barack Obama en otros 8 años. O sea, 8 de Obama más 4 de Trump, estamos hablando de 12 años. El presidente Biden lo hizo en solamente 4 años. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo creo que han creado un escenario... Ojo, pero esa cifra es peligrosa, porque Trump habló mucho de proteger que no vengan migrantes, las fronteras, y al ver que Biden expulsó 8 millones de personas, 724.000, no va a querer doblar eso. Es que eso es lo que le digo, una cosa es querer y otra cosa es hablar en la temperatura de la campaña y otra cosa es sentarse a tomar decisiones ya en el poder. Ese tipo de cosas no pasan solamente por querer, Raúl, ese tipo de cosas pasan por tener una logística que requiere de mucho. Es más, el presidente Biden para llegar a esas deportaciones tuvo que incrementar la logística exorbitantemente y también tuvo que generar programas para que los migrantes que ingresaran a Estados Unidos pudieran regularizarse adentro del país. Y lo último, para que ustedes vean esa cantidad de deportaciones que hubieron en los 4 años. Yo más adelante en el programa, cuando ya hablemos de los connacionales hondureños puntualmente, les voy a mostrar las gráficas cómo, a pesar de que las deportaciones han crecido a otros países, en Honduras las deportaciones han decrecido, así como las aprehensiones en la frontera sur. Nosotros los estados tenemos acceso a 2 datos, tanto al dato de detenciones, que son los datos que genera CBP, y los datos de deportaciones, que son los datos de los que nos llega a nosotros de personas retornadas o deportadas al país. Sí, me dice acá el señor Ardizábal, exacto, esos son los detenidos, pero no se cuenta los que no fueron detenidos por la patrulla fronteriza y que pudieron haber entrado sin ser vistos. Voy a Guatemala, don Fernando Castro, sobre esta, y en un momento el doctor Denis Castro, poneme otra vez, por favor, esos datos. Sobre estos datos, el comentario, don Fernando, de cuánta gente sacó de Estados Unidos Biden, Obama y Trump. Efectivamente, lo que hace mención de los 8.724.000 fueron de los capturados, perdón, en la frontera sur de Estados Unidos del año comprendido de 2020 a 2023. Es una cifra sumamente alta que superó a lo que era el deportador en jefe de lo que es Barack Obama en 8 años. Ese tema es sumamente preocupante, pero también en relación al número de personas que pudieron haber ingresado. En un informe que presentaron ante el Senado, se mencionaba que era alrededor de 600.000 personas las que pudieron haber ingresado en el año 2023 a los Estados Unidos en una forma irregular. Las cifras pueden ser un poco mayores todavía debido a que la falta de control específico en la frontera, pero que son cifras que, como le mencionaba, incrementan la crisis humanitaria migratoria existente que no ha sido declarada por los gobiernos y que realmente muestra la falta de empleo y desarrollo, así como reunificación familiar o aspectos políticos como los establecidos en Cuba, en Haití, en Venezuela, en Ecuador, que promueven mucho la migración también y son situaciones que no vamos a ver cambiar, sino que estos van a continuar. ¿Qué piensa usted? Mercedes, ¿qué piensa de esto, Mercedes? Hola. Bueno, sí, nosotros tuvimos, recuerden, el pico más alto de deportaciones, creo que fue en 2019, y en el país donde había que estaban siendo deportadas, es una realidad que sí ha bajado las deportaciones en este último año, y estas cifras, como lo menciona el abogado Paz, coinciden también con los datos que reporta México. Sin embargo, creo que el tema de las estadísticas y lo que está pasando y lo que va a pasar, pese a que son miles de personas las que continúan buscando la ruta migratoria, habrá que
ver de qué manera se establecen esas relaciones y acuerdos con los Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que él habla mucho de la regularización y ha hablado de proteger el muro fronterizo. Creo que fue una de los principales temas de su campaña, y también recordemos que él tiene el control del Senado ahora, y por ahí se hablan de esas prioridades ejecutivas que vamos a hablar adelante, que creo que sobre esos temas se debería de tener mayor control, tener cuidado de qué va a pasar, por ejemplo, cuando se habla de elevar los niveles de exigencia de las solicitudes de asilo. Él habla de deportar millones de personas y probablemente por ejemplo, el que una persona sea detenida y esté manejando en Estados Unidos bajo los efectos del alcohol, sabemos que eso va contra la ley en cualquier país, pero podría ser que se considere esto un delito grave y se podía deportar a muchas personas por este tipo de situaciones. Pero sí compartimos con el abogado Wilson Paz que las estadísticas nos dijeron que en la administración de Obama se deportaron muchas más personas que las deportaciones en los últimos años. Raúl, ¿puedo agregar uno? Sí, claro. En el tema de lo que es también la merma que se dio actualmente en la frontera sur de Estados Unidos, es que recordemos que el gobierno de Estados Unidos pues presionó al gobierno de Andrés López Obrador para poder contener la migración. Y en ese sentido, de lo que es el sexenio que pasó del anterior presidente, fueron más de 6.400.000 personas las que fueron capturadas. Una implementación de más de 32.750 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para poder contener en la frontera sur y a lo largo del territorio mexicano la migración. Es por eso que las cifras de capturas en la frontera sur disminuyeron, pero fue por la imposición que se dio a México para poder hacer la reducción de menor número de personas que llegaran a su país. Luciana. Bueno, lo preocupante de todo esto para mí son las amenazas que hace Trump de decir que va a colocar sanciones a estos países tanto de origen, porque eso es lo que genera inestabilidad en los países de Latinoamérica y que incrementa la migración. Y ahí es como países, lo repito, tenemos que ser inteligentes al momento nuestros representantes en negociar estos mecanismos para que las personas que deciden salir de nuestros países lo hagan de una manera regular, que es lo que al final él quiere, y no exponer a las personas a esta ruta. Los que ya están es buscar esas vías de diálogo, de negociación, para que no ocurra. Y como países, si estamos con medidas, como lo mencionaba al inicio, con sanciones económicas, incrementamos la migración. Entonces es como países de origen buscar ese desarrollo en nuestros países para que al final las personas no decidan salir de nuestros países, porque hay que ver también las causas, qué es lo que está causando la migración de las personas. Me dice el licenciado René Amador, hay cierto pesimismo, abogados migratorios en 3 estados, Virginia, Missouri y Maryland, citan que se vienen deportaciones masivas, cancelaciones de DACA y TPS, restricciones en visas de trabajo y cierre a la migración legal. Por eso votaron millones de latinos, entre otros. ¿Va a cumplir Trump con el anuncio de expulsar a miles de inmigrantes ilegales de Estados Unidos? Bueno, yo como lo decía, y en eso estaba, yo creo que el presidente Trump es uno en campaña y es otro gobernando. Yo creo que él se comprometió a generar estabilidad al pueblo norteamericano, estadounidense en este caso, y en ese compromiso hay otros temas de mayor interés, como es el tema de las guerras, como le mencionaba la doctora Josiana aquí, la guerra en Ucrania. Él prometió acabar con esa guerra, la guerra en Gaza y otro tipo de conflictos armados que hay en algunos lugares en el mundo que Estados Unidos pues tiene que ver mucho ahí.
y en ese aspecto yo creo que va a centrar mucho en cumplir, en acabar con las guerras. Yo le mandaba ahorita un pronunciamiento del presidente Petro de Colombia. El presidente Petro expresaba que si el presidente Trump prometía el acabar con las guerras, ahí está, miren, Trump dice que no vino a comenzar guerras, sino a parar guerras. Si es así, contará con todo mi apoyo, ni Ucrania, ni Sudán, ni Líbano, ni Palestina. Ustedes saben que el presidente Petro ha estado en contra de las guerras, específicamente más en la de Palestina, y creo que es una postura mundial. Mire, los pueblos en el mundo, Raúl, necesitan tener paz, necesitan desarrollarse, necesitan alcanzar metas y objetivos, y la guerra lo que trae es hambre, pobreza, inflación. Y precisamente uno de los retos por los cuales gana el presidente Donald Trump es porque en su discurso promete este tipo de cosas. El pueblo de Estados Unidos está cansado de este tipo de situaciones, y bajo ese enfoque creo que esta es una de sus prioridades. Y luego en el tema de la migración es atacar esas redes de crimen organizado que se han infiltrado a los Estados Unidos, que pertenecen de muchos de los países de Latinoamérica, y en ese aspecto creo que esas son sus dos áreas. Ahora, masificar la migración, vuelvo y repito, no es una decisión unilateral de los Estados Unidos, es una decisión bilateral, y ahí es donde el presidente Trump va a tener que, en su política exterior, lograr diálogos con los países, y se va a ir dando cuenta cómo está la situación. En 4 años la migración, la movilidad humana como tal, Raúl, ha tenido cambios significativos y sustanciales. No era lo mismo cuando él llegó a la migración en la actualidad. Ahorita hay más movilidad humana. Por Honduras pasan, y ya la doctora va a intensificar en eso, por Honduras pasan de diferentes nacionalidades del mundo. Yo creo que han pasado más de 100 nacionalidades por nuestro territorio nacional, de países de Asia, de África y de otros lugares donde nosotros pues somos un canal para llegar a ellos, y ahí es donde Honduras tiene también una importancia en tema de la seguridad con Estados Unidos, y por eso creo yo que vamos a llegar a importantes diálogos con el gobierno republicano. Quiero aclarar también que nuestra embajada en Washington ya había hecho diálogos anticipados en todo este año 2024 con senadores republicanos, con autoridades del Partido Republicano, así que el gobierno de la primera mujer presidenta ya tiene acercamientos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Sí, don Fernando Castro, ¿usted qué piensa? ¿Va a cumplir Trump con eso de expulsar a miles de migrantes ilegales de los Estados Unidos? No sería fácil, ¿va? No tengo... Es una situación sumamente complicada. Se calcula que para poder efectuar deportaciones en ese tipo serían más de 100.000 millones de dólares, una cantidad que es sumamente representativa. Pienso que podría aplicar aspectos como lo que es el TPS, de no renovarlo en el caso lamentablemente para el Honduras, que finaliza el 5 de junio del 2025, y también para los salvadoreños, que finaliza el 9 de marzo. También del año 2025. Recordemos que en la primera administración de Donald Trump se quiso suprimir el TPS, y esta situación conllevó una serie de medidas para poder impedir esta situación. Ahora es una situación diferente porque es la renovación, y esta es una decisión que viene directamente del presidente, y en ese sentido pensaría yo que las personas pueden empezar a abogar por una situación en la que podría darse una deportación al cancelarse este TPS. Y es algo que pues obviamente los gobiernos de Honduras y El Salvador van a tener que trabajar, y en ese sentido, si no, negociar, como bien lo decía el licenciado, para que no se suprima como sucedió anteriormente por parte de El Salvador, pero que se pueden tomar medidas para poder empezar a hacer deportaciones. No lo dudo. Sinceramente, sí pienso que va a realizarlo, porque es una promesa de campaña, y en ese sentido recordemos que también es un compromiso que está haciendo con el pueblo estadounidense. Puede ser también que el hecho que se pueda implementar ser tercer país seguro a lo que es México, Guatemala, Salvador y Honduras,
como lo estableció en el 2019, y sea una medida que también afecte a los países porque muchos no tienen las condiciones para poder atender a una deportación masiva y en ese sentido esperar para que puedan atender a cientos de miles de migrantes. Para usted, ¿cumple o no Trump? Una promesa difícil de cumplir porque no solo hay factores económicos, sino que también factores de temas de derechos humanos de las personas que ya han logrado ingresar a Estados Unidos. Posiblemente estas medidas las tome con las personas que estén llegando a Frontera Sur, pero una promesa difícil de cumplir. Mercedes, ¿va a cumplir o no Trump? Yo pensaría que sí podría cumplir con hacer deportaciones de personas que tienen algún récord criminal. Ojo con eso porque podría pensarse que hay muchas personas que se van a ir, podrían ser acusadas por algún delito. Sin embargo, hay que apuntar, licenciado Raúl, sobre la necesidad de esa mano de obra latina que Estados Unidos tiene y que demanda día a día. De hecho, el presidente Donald Trump en sus empresas ha contratado mano de obra latina. Entonces, igual resaltar que la comunidad tepeciana en Estados Unidos está muy, muy bien organizada, conocen sus derechos, ya lo hablaba acá la doctora Josiana, son personas que han adquirido algunos derechos, tienen conocimientos, se sientan con senadores, negocian, yo creo que sí hay comunidad que yo admiro y que creo que vale la pena tenerla, licenciado Raúl, en algún espacio de estos, es que ellos nos cuenten sus experiencias, cómo están logrando negociar sus derechos. Ayer me decía un amigo defensor de derechos en Estados Unidos sobre derechos laborales que lograron antes de estas elecciones que 5,000 personas se regularizaran. O sea, sí hay salida. Lo que la gente tiene que conocer es las leyes, tienen que informarse y quienes estamos desde estos países también ayudar en cuanto a la información, en cuanto al acceso a derechos. Y sí podría, insisto, haber muchas deportaciones. Esperemos que no se anule el estatus de protección temporal, que fue una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump. También dijo que iba a anular los visados T y U para víctimas de trata y otros delitos. Pero como ya lo han mencionado mis amigos panelistas, no creo que las deportaciones sean tan exageradas como él lo mencionó, porque ningún norteamericano va a hacer trabajos esenciales como los que hacen los latinos, especialmente nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos. Bueno, reforzando lo que usted dice, una vez acompañé al presidente Zelaya a Fresno, en California, y ahí cultivan cacao, naranjas y un sol perro, un sol inclemente ahí. Y ahí, todos latinos, centroamericanos, guatemaltecos, albahoreños, hondureños, no vi un gringo ahí. Y estuve como 3 días. Así que lo que ella dice, lo que dice Mercedes, tiene sentido, ¿verdad? Trabajo que hacen los latinos, los gringos no quieren. ¿Cómo está esto de Guatemala y Honduras? En la actualidad siguen siendo uno de los mayores solicitantes de asilo. Fernando, ¿cómo están las solicitudes de asilo de los guatemaltecos en México y en los Estados Unidos? Bueno, en este caso, el número de peticiones que se han solicitado por parte de guatemaltecos a través de Movilidad Segura ha sido mínimo. Realmente las personas que han podido llegar a poder optar a esto, recordemos que deben de llenar lo que es los requisitos establecidos como miedo creíble, en donde pues en una entrevista buscan determinar si la llegada de los migrantes es debido a un temor real por lo que son torturas, persecución, o lo que es por motivos de raza, religión, o también nacionalidad o membresía a grupos sociales particulares como discapacitados, o lo que es en el caso de LGTB, que estos dos grupos sí tienen una gran posibilidad de poder ingresar a Estados Unidos.
pero el argumentar la falta de empleo y pobreza no conlleva a una situación que se le puede otorgar el asilo. Por eso es que cientos de miles de personas han llegado. En el caso de Guatemala son más de 221.840 personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Y en este sentido han sido retornados una gran cantidad, 9 de cada 10 podríamos decir, porque no llenan esos requisitos. En el caso de México, Honduras ocupa un primer lugar y en Guatemala ocupa tal vez un sexto lugar. Y en ese sentido vemos que el número de peticiones se incrementa, la migración se está, perdón, el hecho de el no otorgamiento de lo que son las visas humanitarias en el territorio mexicano ha forzado a los migrantes a empezar a caminar en caravanas, como las que mencionaba a un principio, que salieron el 4 y 5, para obligar al gobierno mexicano a que se les otorgue poder llegar a la frontera norte del territorio mexicano. Pero en ese aspecto, recordemos que Tapachula es la ciudad en donde hay mayor número de captación de peticiones de asilo y por eso es que también el segundo es la Ciudad de México, pero que es una tan grande el número de peticiones que no dan abasto y entonces en ese sentido están utilizando el movilizarse para tratar de ingresar en una forma irregular a la frontera de Estados Unidos. ¿Y Honduras en la visión del director de Migración, abogado Paz? Sí, fíjese, Raúl, que me gustaría primero aclarar algo. Nuestra lógica, no solamente desde la lógica, sino desde la data. Como Mercedes y Fernando lo saben, la data es muy fundamental para trazar decisiones de país, políticas públicas, etc. En este contexto migratorio, la data nos da la razón. Desde que llegó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los primeros 32 meses, hemos nosotros notado un decrecimiento sustancial. Recuerde que nosotros hemos llegado al gobierno después de una pandemia que ha impactado, que ha golpeado, después de huracanes Eta y Iota, y a pesar de esos impactos a la economía, la macroeconomía en Honduras, la inflación en Honduras, a pesar de que en el mundo se impacta fuertemente y hay países donde la inflación es mayor, la resiliencia de Honduras ha sido positiva y eso nos ha llevado a un decrecimiento migratorio. Hay personas que no les gusta escuchar ese tipo de cosas, no digo nuestros compañeros en el foro, hablo en general. Hay personas que no les gusta, les molesta que digamos que las cosas están cambiando en nuestro país, les molesta que digamos que la Presidenta de la República sí cumple, pero la realidad es que las cifras nos dan la razón. A pesar de que Fernando decía que las cifras han crecido en el tema en México, definitivamente es un mecanismo que los hondureños han encontrado para ingresar al territorio mexicano y continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Yo he consultado con las autoridades mexicanas, Raúl, y la mayoría de las personas que solicitan refugio en México no son personas que se quieren o pretenden quedar en México. Lo están utilizando como una herramienta para llegar al norte de México, donde ya ellos pueden aplicar a los programas que había desarrollado el presidente Biden, como el CBP One, y ahí hacen su cita y van ellos ingresando documentación, soporte para que en Estados Unidos a la hora de ingresar soliciten el refugio y tengan ellos acceso a pasar la frontera y tener la posibilidad de que los dejen ingresar a Estados Unidos y en una corte definir si les conceden ese beneficio de quedarse en Estados Unidos o no. Entonces, en el concepto de las cifras, sí me gustaría, no sé si hay tiempo o hay una pausa antes, porque quiero que analicemos una estadística que le enviaba yo ahí, que es la gráfica donde nosotros tenemos el histórico de las aprehensiones del Pongan Estado de esa Honduras. gráfica, Marco. Fíjense bien, en esa gráfica, como pueden ver ustedes, en la segunda gráfica, si quiere, Marco, la de abajo, esa aprehensión anual, esa de aprehensiones anuales, ustedes como pueden ver, la línea azul es la del año 2021, no gobernaba la presidenta, ¿verdad? Era parte de la etapa oscura que tuvo este país. Y miren esa gráfica de la línea azul, cómo va de abajo hacia arriba, Raúl. Ahora, en el año 2024, la línea es la color verde. Miren cómo va la línea, de arriba hacia abajo. Esta no es información
que la agarró Wilson Paz en el periódico y la publicó. No, estos son datos oficiales de CBP en Estados Unidos. Ahora los voy a orientar a otro dato específico. Les voy a hacer una comparativa de agosto del 2021, ahí mismo, puede ver usted, Raúl, 42.125 personas fueron detenidas, hondureños en la frontera sur, 42.000. Y si usted baja a agosto del 2024, fueron detenidas 6.943. Ahora, si usted está en casa, agarre la calculadora y vea cuántas veces cabe 4.900 en 42.000 y le va a dar una reducción de 500%. Oiga bien, 500%. Y vuelvo y repito, no me lo estoy inventando yo. Pueden irle a tocar la puerta a la embajada americana y pueden ellos verificar si la data es correcta. Porque aquí, en estos programas, a veces viene gente, Raúl, con discursos nefastos, contrarios a la verdad, y se agarran de los migrantes para decir que la migración ha crecido. Yo, Wilson Paz, director de migración, hoy le digo a los televidentes que la migración de hondureños ha venido en una baja, en un decrecimiento. Es más, para que sepan otro dato, Honduras, Raúl, pasó de ser el segundo o tercer país de nacionales aprehendidos o detenidos en la frontera sur a ser el quinto, sexto y en algunos meses hasta séptimo. Ahora hay naciones de Sudamérica que nos superan en el tema de migración, hay naciones en el Caribe y Guatemala siempre está adelante que Honduras en el tema de los números de migrantes y por supuesto México, que por su cercanía también tienen una gran cantidad de migrantes. Estas son las realidades, Raúl, estas son las verdades. Ahora, volviendo ahora con otra data que no traje la gráfica, en el tema de las personas retornadas o deportadas al país, Mercedes, no me deja mentir nuestra amiga, ella mencionaba que en el 2019 fue el año donde Honduras tuvo más personas deportadas al país. Fueron 109.000 personas deportadas, Mercedes. Esa cifra, Raúl, nunca se volvió a repetir. Cuando nosotros llegamos en el 2022, nosotros tuvimos ese arrastre de la pandemia y ese arrastre de los huracanes y los fenómenos naturales. Ese arrastre nos llevó a tener una cifra alta de deportaciones de 88.000 personas. Luego, en el 2023, bajaron las cifras a 58.000 personas. Y ahora, Raúl, en el 2024 las cifras siguen decreciendo y no es una mentira. Yo en este programa suyo en diciembre que usted me invitó del 2023 dije que había habido un decrecimiento de un 30% de los flujos de retorno o deportaciones de hondureños. Y este año sigo diciendo, nada más que en noviembre, Raúl, que los flujos siguen decreciendo aún más. Todavía en este año vamos a cerrar con un poco más de 40.000 deportaciones, que eso es más bajo, como ustedes lo pueden ver, de 109.000 que hubieron en el año 2019, es menos de un 150% de crecimiento en la actualidad, que son 40.000 deportaciones. Ahora, yo quiero entender entonces cómo es que personas que les gusta la falacia vienen, se sientan y dicen cualquier mentira tranquilamente sin ser desmentidos. Pues el día de hoy yo vine a desmentirlos, porque para nosotros el decrecimiento de los flujos migratorios es algo positivo, porque quiere decir, Raúl, que las cosas empiezan a cambiar en nuestro país. Este gobierno de transición, porque es un gobierno de transición, de hacer las cosas mal, como se venían haciendo en nuestro país, a comenzar a hacer las cosas bien, en este gobierno de transición ya estamos viendo estos resultados. Y si la continuidad de estos gobiernos siguen manteniendo esa línea, nosotros vamos a llegar a cifras tan positivas que los hondureños van a elegir quedarse en su país, excepto por una causal, que es la reunificación familiar. La reunificación familiar, y lo puede decir nuestro colega de Guatemala, Mercedes, Josiana, y todo el pueblo hondureño, quiero que sepa que la reunificación familiar es una causal que, a pesar de que usted tenga las cosas completamente bien y en orden en su país, las personas siempre van a buscar reunificarse. Y cuando usted tiene un 15%, Raúl, de la población hondureña, estamos hablando de 1.5 millones de personas aproximadamente en Estados Unidos y 135.000 personas que tenemos en España que están empadronadas legalmente y otro gran número que no están todavía regularizadas en España. Cuando usted tiene esos flujos altamente grandes, las personas tienden a
llamar a sus familiares para que se reunifiquen. El padre trae a sus hijos, trae a su esposa, a sus padres, etc. Y ese tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Pero aún así, atacar las causas de la migración, como lo ha venido atacando este gobierno, nos ha llevado a este tipo de cifras positivas, que más adelante vamos a hablar de las causas. Sí, comentario, Mercedes. Bueno, licenciado, yo estoy revisando y nosotros tenemos también mucha información de la Comar, la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, y efectivamente ellos han reportado una disminución de un 48% de peticiones de asilo. Ellos lo reportan como una caída incluso tras el récord de 113.177 registros el año pasado. Como bien lo dice el abogado Wilson Paz, indica que sí hay menos personas solicitando asilo. Sin embargo, creo que es importante también hacer una reflexión en cuanto a esa cantidad de personas que están saliendo del país, sobre todo por oportunidades laborales, porque sí es cierto que tenemos una migración laboral en busca de oportunidades fuera del país. Lo mencionaba también el abogado Paz, que España se ha convertido en un destino laboral para muchas personas, especialmente mujeres. Hay que reflexionar también en cuanto a otros factores que obligan a la población a solicitar asilo, y es los impactos del cambio climático. El corredor seco en Honduras, por ejemplo, ya lo decían algunos alcaldes en un foro que tuvimos hace 2 semanas en Lempira, que hay comunidades que ya se están quedando solas porque los campesinos, al no tener medios de vida, se están viendo obligados a salir. Y eso es un tema que hay que discutirlo, hay que revisarlo, cómo también las remesas podrían ser un factor para no evitar que la gente se vaya. Al final la migración es un derecho, y yo creo que quien decide salir del país es por varias razones. Una, porque no tienen las condiciones para desarrollarse, o la reunificación familiar, como bien lo dijo el abogado Wilson Paz. Tenemos personas que han llevado a toda su familia. Entonces, este reporte de la Comar es interesante porque de verdad que haya una disminución de un 48% es importante, pero eso también tiene que ver también con la externalización de la frontera en el caso, por ejemplo, de Panamá, que ya conocemos qué está pasando en Panamá, toda la detención de población migrante en tránsito. Se ha dicho de igual manera que en el tapón del Darién ya ha disminuido la cantidad de personas en tránsito. Entonces, toda esa suma de nacionalidades que llegan a México, le toca a la Comar hacer ese registro, y esa disminución, que no solo es de hondureños, sino de otras nacionalidades, es casi un 50%. Raúl, creo que es interesante, y como lo mencionaba nuestro amigo en Guatemala, obedece también a esas labores que están haciendo los gobiernos de retención de esa población migrante. Sí. Mantener. Josiana, ¿y usted? Bueno, parte de, como lo mencionaban, hemos tenido una disminución, y viene parte de la política que también ha tomado la presidenta Xiomara Castro en invertir en carreteras, en desarrollar también áreas rurales, cuando habíamos tenido una carretera en los municipios del norte, principalmente Francisco Morazán, en la zona de Alubarén, Cubarén, que son comunidades que se necesitan desarrollar, se necesita la producción, construcción de hospitales. Entonces hemos ido mejorando como país, salir de esas crisis que veníamos, de golpes de Estado, fraudes electorales. Es donde se respeta la democracia y llegamos a una estabilidad dentro de nuestro país. También la importancia de tener esa soberanía y esa determinación, y no permitir también la intervención de los demás países en nuestras políticas internas. Entonces esto nos ha permitido desarrollarnos.
mencionaba el abogado Wilson acerca de las estadísticas, que muchos analistas salen y hablan y quieren generar crisis migratorias sin tener una data. Y por eso nosotros también desde la política de la presidenta Xiomara Castro, desde el Instituto Nacional de Migración, se fomenta crear un centro de estudios migratorios para poder tener estos análisis, para poder intervenir con políticas reales de estadísticas, con una data real, para poder venir y desmentir a todas aquellas personas. Bueno, ya puso las estadísticas de cómo han disminuido las deportaciones a nuestros países, las detenciones en frontera sur de los hondureños que han salido por el territorio nacional. De la migración que va en tránsito también en el territorio nacional, bueno, lo mencionaban al inicio, cerramos el 2023 con más de 545,000 personas que transitaron por el territorio nacional. En estos meses hemos visto esa disminución, que posible cerremos con unos 390,000, que en los meses de junio, julio tenemos una disminución de más del 30% de esta migración que está transitando por el territorio nacional. Y es donde desde el gobierno también de la presidenta Xiomara Castro respetar y dar este enfoque humano, el respeto de derechos humanos, de que estas personas que están transitando por el territorio nacional lo hagan de una manera regular, que es como también al presidente Trump le preocupa, regularizar esta migración, de que ellos puedan tener su permiso de permanencia aquí también en el territorio nacional. Eso también le genera seguridad al migrante, que es también lo que tenemos que empezar, más de números, pensar en estas vidas humanas que deciden por diferentes razones salir de sus territorios. Raúl, y me gustaría que Josiana, no sé si va a una pausa. Solo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿En Guatemala es igual la situación? Bueno, en este caso yo quisiera enfatizar que también recordemos que los migrantes, al tratar de solicitar la visa humanitaria en México, muchos no llenan los requisitos, y es por eso que la presión de Estados Unidos hacia México ha sido mucho más estricta para poder otorgar esas visas humanitarias. Por eso se han reducido también las peticiones. En el caso del año 2023 habían sido más de 140,982 peticiones. Y ese número, obviamente, y como estoy totalmente de acuerdo, se ha reducido en el 2024. Pero también recordemos que los procesos se atrasan de 8, 10 hasta 12 meses, y esto crea una desesperación a los inmigrantes para solicitar el asilo o la visa humanitaria en México. Y es por esa misma razón que la idea es continuar su viaje arriesgando y enfrentando los serios problemas. Pero es una situación que también tiene que considerarse, de que ya muchos no llenan ese requisito, porque lo sabemos que y ciertamente es que están buscando para poder atravesar el territorio mexicano y llegar a la frontera norte sin ningún problema. Pero esa es una de las realidades también de la disminución en las peticiones de asilo. Y Guatemala también muchos de los guatemaltecos que migran, pues ya no están haciendo uso de esta petición, sino que continúan su viaje. Bien, continuamos. ¿Cómo podría Estados Unidos endurecer la política contra los migrantes? ¿Qué podría hacer Trump? Voy a Guatemala. Adelante, por favor, don Fernando. Bueno, en este caso pienso que dentro de las medidas que puede adoptar es implementar medidas anti-inmigrantes. Recordemos que en el estado de Arizona se aprobó en el Congreso una ley que establece que cualquier inmigrante que ingrese en forma irregular a dicho estado y cruce la frontera de Estados Unidos, pues podría ser procesado penalmente. Esto tendrá que ser aprobado en las votaciones, que aún todavía no está resuelto en ese estado, pero criminalizaría, y en ese sentido debería ser una campaña informativa por parte de los gobiernos de los diferentes países para poder advertir de esta situación. Esto va a generar un mayor peligro para los migrantes en buscar nuevas rutas para poder ingresar a Estados Unidos.
El hecho, como mencionaba, que pueda tomar una decisión el gobierno de Donald Trump de no renovar el TPS tanto para hondureños, salvadoreños, porque vencen en el 2025, eh, forzar a que en un momento determinado tanto Guatemala, Salvador, Honduras y México sean establecidos como tercer país seguro. Eso es una situación que ya se dio en el 2019 y que se puede repetir nuevamente. Y el hecho de también de mermar lo que es el otorgamiento de visas H2A y H2B, o sea, es otra situación que puede ser. El, eh, el hecho de implementar el sistema de verificación para que sean personas que están legalmente residiendo en Estados Unidos puedan trabajar. Y en este caso mermaría enormemente la mano de obra, como sucedió en el estado de Florida con la SB 1718, en donde, o sea, tuvieron que emigrar hacia otros estados por el temor de que fueran detenidos en un momento determinado o cerrados los centros de trabajo. Esto afectó los sectores de la agricultura, en donde, como bien lo mencionaba, la mano de obra migrante es la principal, así como la construcción, ya que los estadounidenses no hacen esos trabajos por ser duramente trabajos de mucho esfuerzo y también mal remunerados porque no se les paga el salario establecido. El hecho de también de forzar a los gobiernos a poder contener la migración en sus diferentes países. Vemos que en el caso de Panamá, recientemente, que al asumir el gobierno de Raúl Molino, pues se estableció un memorándum para poder hacer repatriaciones. Como se mencionaba, más de 550,000 personas atravesaron el tapón del Darién en el 2023. Esa cantidad se va a reducir en un gran porcentaje, pero va a ser imposible que puedan ser retornados. A la fecha son alrededor de 20 vuelos los que se han efectuado de deportación de las personas migrantes que han sido capturadas en Panamá, y en ese sentido son más de 6.800 personas. Es una cifra muy insignificante, pero que en este sentido también son parte de un trabajo que se va a incrementar. El hecho de establecer también lo que es los Grupo Alfa, que opera ya en México, en Guatemala, Salvador, Honduras y también en Panamá, para combatir lo que es el tránsito de personas. En ese aspecto, o sea, lo que se tiene es tratar de procesar a estas personas, capturarlas y procesarlas en Estados Unidos. El hecho de que en un momento determinado, que ya se hizo mención en una administración anterior, pudiera ser grabado las remesas que fueran enviadas desde Estados Unidos a los países, lo que afectaría enormemente. En el caso de México, recordemos que es el principal país de América Latina que recibe remesas. Guatemala es el segundo lugar, que el año pasado fueron más de 18,000 millones de dólares, superando a cualquier país tanto de Centroamérica y América Latina en lo que es el sostenimiento que contribuye a lo que es más de 6,5 millones de personas en Guatemala. Esto afectaría enormemente y sobre todo que representa el 20% del Producto Interno Bruto. Son parte de medidas que se podrían implementar por parte de un nuevo gobierno que no se pueden descartar, y sobre todo el hecho de que las deportaciones se puedan hacer efectivas en un porcentaje, pero como bien se decía, tiene que ser un proceso y en ese sentido no va a ser inmediato, pero que se puede dar, se puede dar. Sí, Mercedes, ¿usted qué piensa de este tema? ¿Cómo Estados Unidos puede endurecer esas políticas? Bueno, basándonos en la campaña que el presidente Donald Trump realizó, él habló de deportar a estos millones de migrantes, dijo que iba a facultar al ICE, yo lo dije al inicio de esta intervención, para llevar a cabo esas redadas a gran escala a través de una orden judicial. Yo creo que lo pudimos ver en algunos años como el ICE estaba facultado para de manera expedita deportar a miles de personas. Asimismo, ya lo dijo nuestro amigo en Guatemala, podría anular la protección para menores no acompañados, incluidas las salvaguardas específicas y el acuerdo Flores. Hay un acuerdo Flores que se aprobó para proteger a los niños
no acompañados. Y también habló de este acuerdo Flores. Podía elevar también la exigencia de solicitudes de asilo, eliminando algunos motivos. Ya también lo mencioné al inicio, sobre todo alguien que diga, bueno, yo estoy siendo una persona víctima de violencia por maras y pandillas, esto no va a ser una razón para pedir un asilo. Igual el tema de violencia doméstica para él no es una razón para darle asilo a una persona. Entonces, como vemos, están buscando la manera de evitar que personas que han solicitado asilo por estas razones ahora no serían válidas. Anular también los visados T y los visados U para víctimas de trata y otros delitos. Recordemos que ahora hay muchas personas víctimas de trata que están siendo cooptadas por estas redes criminales a nivel internacional, y esto no sería un caso válido en caso de que se emitieran algunas prioridades legislativas para el presidente Trump. Igual está muy en riesgo, también lo dijo nuestro amigo de Guatemala, la anulación de todas las designaciones del TPS. Eso sería fatal porque implicaría también afectar el envío de remesas a Honduras. Bueno, no solo a Honduras, sino a todas las personas que están amparadas bajo este estatus de protección temporal, que, insisto, pienso que aquí sí tenemos que ponerle ojo a esa comunidad organizada en Estados Unidos, porque ellos saben por dónde entrar, por dónde negociar, por tener el control del Senado, por lo menos digo el control en el sentido de buscar esas alianzas. El abogado Wilson Paz hablaba de todo este trabajo del gobierno y el acercamiento con estas instancias. Creo que va a ser importante ir identificando con quienes poder trabajar y hacer incidencia. También el presidente Trump amenazó con imponer una tarifa universal de 10 a 20% a la mayoría de los productos extranjeros, y se refirió especialmente a China, pero también la arremetió contra México, porque recordemos que México es un país que le toca lidiar con toda esta población que llega de tantas nacionalidades, y que al final va a presionar para que hagan una labor de contención. Por otro lado, probablemente va a continuar con la construcción del muro fronterizo, pero más allá de esa construcción del muro fronterizo, es externalizar la frontera a los gobiernos, a los países de la región, para que hagan esa labor de contención que están haciendo en el caso de Panamá en este momento, y que lo va a obligar probablemente a través de convenios, porque igual Estados Unidos es quien paga a los gobiernos de la región para que hagan esta labor de contención. Entonces sí habrá que ir revisando en cuanto él ya tome el poder y qué va a estar pasando. También hay que decir que en estos últimos meses que le queda al presidente Biden, podría ser que se extiendan algunos beneficios aprovechando todavía su administración. Esperemos que se hable también de mayores solicitudes de aprobación o mayores aprobación de solicitudes de asilo y otros beneficios que los inmigrantes en Estados Unidos podrían estar buscando. Sí, por otro lado se habla que el parole es un migratorio vigente, podría ser cancelado por parte de Estados Unidos. Sería una de las intenciones de Donald Trump. ¿A cuántos hondureños ha beneficiado este programa y por qué lo han suspendido a varios países? Sí, Raúl, bueno, en el tema del parole es un permiso humanitario para ingresar a Estados Unidos. En efecto, no podemos cuantificar a cuántos hondureños lo ha beneficiado, pero sí han sido miles de hondureños que han sido beneficiados por ese programa. Y en efecto, esta sí es una de las medidas unilaterales que perfectamente puede tomar el presidente Trump. Recordemos que en la gráfica que les mostraba yo, ingresaron al territorio estadounidense 4 millones de personas. 4 millones fueron deportadas, pero 4 millones ingresaron. Y muchos ingresaron por este parol que usted habla, ¿verdad? En este sentido, yo creo
de que esta medida sí podría ser quitada, así como también los Estados Unidos ha creado otra medida de ingreso de manera regular. Ellos hacen, por ejemplo, a través de una aplicación, el CBP One, hacen citas donde los y las migrantes se suben toda la documentación y tienen una fecha en específico para llegar a la frontera e ir ingresando de esa manera e ir ellos controlando los flujos. Ese tipo de situaciones sí también podría erradicarlas el presidente Trump. Vamos a esperar, como le digo, a partir del 20 de enero cuál va a ser su postura ante eso. Pero definitivamente hay algunas de las medidas que los demócratas aplicaron que son positivas y que llevaban a un ordenamiento. Eso lo va a ver él ahora que los flujos son mayores en cuanto cuando él estuvo de presidente, y pues ahora vamos a esperar en enero cuál va a ser su decisión. Fíjese, Raúl, que yo solamente quiero hacer un paréntesis en aprovechar a anunciar que también uno de los elementos fundamentales para que los y las migrantes tengan una estabilidad en los Estados Unidos es que también tengan un documento de identificación. Y en este caso el documento de identificación más importante para los y las hondureñas en Estados Unidos es su pasaporte. Había una deuda histórica cuando nosotros llegamos hace 32 meses, donde había más bien una mora de pasaportes, de 30,000 pasaportes que no se habían entregado. En el gobierno de la primera mujer presidenta, nosotros hemos anunciado que se han otorgado 745,823. Ese es el corte que tuvimos hace 10 días. O sea que a la fecha tenemos más de 750,000 pasaportes que se han emitido a hondureños en el exterior. El 80 o 90% de esos pasaportes a hondureños en Estados Unidos. Quiere decir que con esa data ya estamos llegando a más del 50% de los connacionales hondureños que ya tienen su documento, su pasaporte. Esto es algo histórico, mire esa sonrisa, es algo que ellos anhelan, algo que desean. ¿En los consulados móviles? Eso, entonces, voy para los consulados móviles. Entonces, en esa arista nosotros ya hemos cumplido. La Cancillería de la República ha creado 4 nuevos consulados en Estados Unidos, que ahora sumamos 18. Y después de ese escenario, Raúl, la presidenta ha girado otra instrucción. Necesito que lleven los consulados móviles de manera simultánea a varias ciudades en Estados Unidos. Y a partir del martes 12 de noviembre, nosotros ya estaríamos anunciando estos nuevos consulados móviles que estarían llegando a las ciudades que a continuación vamos a ver en pantalla. Las ciudades son, vamos a estar nosotros en Austin y vamos a estar en New Jersey. Esto yo creo que es del 12 al 17 de noviembre. Ahí vamos a atender miles de personas, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Luego los equipos se van a trasladar a Kansas City y a Baltimore, que eso va a ser del 21 al 26 de noviembre. Y cerramos con la jornada en Memphis y en San Antonio, del 30 al 5 de diciembre. Se espera que más de 40,000 servicios se brinden a connacionales hondureños en esas 6 ciudades de los Estados Unidos. Esas ciudades se eligieron debido a la gran demanda que hemos tenido en esos puntos, debido a que, a pesar de que existen consulados en zonas aledañas, es muy imperativo de que haya otro tipo de refuerzo. Preveemos que con todo este trabajo que vamos a realizar en el fin de este año, con los 18 consulados en Estados Unidos, con los 4 que hay ahora en España, con el nuevo que se ha aperturado en Girona, y toda la operación que Cancillería con el gobierno de la presidenta está desarrollando en el mundo, nosotros vamos a entregar este gobierno en la primera mujer presidenta con más de 1 millón de pasaportes entregados a hondureños en el exterior. Eso es algo histórico, algo que no se ha visto jamás en la historia de nuestro país. Nosotros tenemos uno de los pasaportes más seguros del mundo, Raúl. Es un pasaporte que tiene 64 elementos de seguridad. Está entre los 30 pasaportes más seguros del mundo, y los hondureños y las hondureñas se deben de sentir orgullosas del trabajo que está realizando la presidenta de la República. Y con esto cierro. En Honduras, nosotros desde el Instituto Nacional de Migración hemos emitido más de 1 millón de pasaportes a los hondureños aquí, dentro del territorio nacional, y ahora la cita se hace de un día para otro, cuando antes era de 4, 5 o 6 meses, que eso provocaba corrupción y desánimo de nuestros connacionales al solicitar servicios. Bien, vamos a la parte final. Mercedes Pérez, gerente de movilidad humana de la Comisión Acción Social Menonita, está allá en San Pedro Sula. Mercedes, gracias por la participación esta mañana. Sus conclusiones finales, por favor, si es tan amable. Licenciado Raúl, bueno, nosotros estamos muy contentos de
conocer esta consular para personas que necesitan documentación. Gracias, abogado Paz, por darnos esta buena noticia. Yo creo que una de mis conclusiones y recomendación más que todo es pedirle al Congreso Nacional esta aprobación de la amnistía migratoria, porque ya es una amnistía que ha beneficiado a muchas personas y que eso humaniza precisamente a esta población en tránsito. Por otro lado, nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley es importante también que gobiernos locales puedan conocer para que en las condiciones a nivel local o con hermanos migrantes, hablando de remesas, en términos de remesas, y cómo podemos también rescatar el área agrícola en las zonas rurales donde muchas personas también han dejado sus parcelas para buscar la ruta migratoria. El otro llamado también a la empresa privada para crear condiciones de empleo digno. Porque, licenciado Raúl, hay muchas personas que aún teniendo empleo dicen, me voy porque no tengo el suficiente dinero para construir mi casa, para mandar a mi hijo a estudiar. Entonces yo creo que esto es una negociación entre el gobierno y la empresa privada para que esas condiciones de empleo sean dignas, seguras y que dignifiquen la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias a Mercedes Pérez por su participación. Voy a Guatemala, don Fernando Castro, que es analista internacional migratorio. Don Fernando, gracias. Comentarios finales y lo que visualiza para este futuro. Gracias. La promesa de Donald Trump de deportar por la fuerza a millones de migrantes indocumentados, pues si se lleva a cabo podría causar estragos en toda la región de América Latina, donde muchos países dependen de las remesas de los inmigrantes residentes en dicho país para sostener sus economías y el sostenimiento de familiares. El enfoque de la administración Trump pues sería la de restringir la migración hacia Estados Unidos, por lo que deberá considerar un desafío extraordinario por parte de México para poder superar los más de 6.400.000 migrantes capturados en el sexenio de López Obrador. Pues los 4 años de gobierno de Trump se enfatizará en impulsar una producción interna a expensas de las economías del resto de los países del continente americano, y en el caso de los regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, pues podrían ver el beneficio de un enfoque más transaccional de una política exterior en la administración Trump y pasar por alto los abusos antidemocráticos, siempre que se reviertan las tendencias migratorias que perjudican a Estados Unidos. Y por último, pues el hecho de poder realizar campañas informativas en radio, prensa y televisión de lo que son las situaciones que se puede dar, como el caso de poder obtener la carta de custodia para poder brindarle la seguridad a los hijos menores de migrantes en situación irregular que puedan quedar en custodia en un momento determinado de personas de que sean residentes o ciudadanos americanos, para evitar que en este caso el no estar presentes sus padres pues puedan ser dados en adopción. Es una situación sumamente difícil la que se viene, y ojalá que los gobiernos en una forma integral a través de los consulados puedan establecer unas campañas de información para poder orientar a sus comunidades. Bien, muchas gracias a don Fernando Castro. Oceana. Sí, me voy a quedar con una parte positiva de lo de Donald Trump. Si Donald Trump logra frenar las guerras en los países, creo que esto regularía la inflación de los países, y esto porque con esto nos viene a afectar toda la parte del desarrollo de los países, encarecer la materia prima, como por ejemplo combustibles, y eso vendría a favorecer a los demás países de la región y podría haber una mejora en la economía de los países. Si como región también exigimos el cese de bloqueos económicos y sanciones ante los países, también puede mejorar las causas de la migración y mejorar el desarrollo económico de los países que tienen políticas de intervención. El caso del ejemplo de Honduras, que hemos logrado salir de estas intervenciones y hemos logrado tener nuestras políticas de desarrollo económicos, como lo ha venido haciendo la presidenta Xiomara Castro, vamos a disminuir la migración
porque cuando las personas, lo que hay que recalcar es que cuando la persona migre sea por una decisión, no por una decisión forzada. Gracias, Josiana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos y Atención al Migrante. Cerramos con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el abogado Wilson Paz. Bueno, muchas gracias, Raúl, por invitarme a su programa. En efecto, es muy importante que la población hondureña entienda de que nuestro gobierno va a trabajar junto al gobierno de los Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano. Nosotros, como gobierno, nos comprometemos con el liderazgo de la Presidenta de la República a velar por los intereses de nuestros connacionales hondureños en cualquier lugar del mundo, sobre todo a nuestros connacionales en Estados Unidos, que tenemos una gran diáspora allá. Crean en la Presidenta. Ella está trabajando por sus intereses, por el TPS, por documentar a cada uno de nuestros connacionales en el exterior y por llevar beneficios que históricamente nunca se han llevado al exterior. Yo cierro diciendo y concluyo, Raúl, que aunque a algunos no les guste, Xiomara cumple. Y aunque a algunos les duela, no somos iguales, somos diferentes. Bien, gracias. Así está la situación migratoria. Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. No nos cambie. Un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Gracias, que estén bien. ¿Qué me decía que quería que ella explicara? Sí, porque, mire, el tema del gobierno, no solamente intensificamos nuestra tarea con el tema de los retornos, porque también estamos trabajando en un Plan Nacional de Reintegración desde la Cancillería, en conjunto con la cooperación internacional y otros actores de sociedad civil, porque esto es integral. Pero antes de hablar de nuestros connacionales, me gustaría que la doctora le explique al pueblo hondureño cuál es la labor, cuál es la inversión que hace el gobierno de la República con esos miles y miles de personas que ingresan al territorio nacional, que a pesar de que Honduras es un país que llegamos y estaba altamente endeudado, la Presidenta de la República ha otorgado fondos al Instituto Nacional de Migración para una atención de calidad digna y humana. Y yo siempre lo digo, los migrantes cuando llegan a Honduras, ellos expresan que el país donde han sido mejor tratados es en nuestro país, no solo por la inversión y el trato del gobierno, sino porque el hondureño, usted que está en casa, usted es una persona diferente, es una persona amorosa con el ser humano, somos entregados, le brindamos agua, alimento, somos solidarios. Eso es Honduras y ahí es de donde nosotros tenemos que trabajar en recuperar la identidad nacional. Pero la doctora que nos intensifique cuál es la labor que hacemos en el tema de derechos humanos desde el instituto. Bueno, desde el Instituto Nacional de Migración asumimos esa misión, esa visión también de la presidenta Xiomara Castro de reconocer a la migración como un derecho humano, de darle ese rostro humano, ese trato digno a las personas, porque más que cifras son, como lo mencionaba, son vidas, son historias las que transitan por nuestro territorio nacional y la migración es variante, es cambiante y por eso se trabaja desde ese enfoque de cambiar la ley de migración y extranjería, darle un enfoque también más humano, de reconociendo un tema más de derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que significaba transitar aquí por el territorio nacional? Una sanción administrativa, iniciando desde ese cobro de más de $250 que se le hacía al migrante que transita por el territorio nacional. Se está trabajando para que desde la ley de migración y extranjería se quite también este cobro. Ahorita estamos con una amnistía migratoria que vence en diciembre. Que es posible. ¿Eso dónde usted? Eso es en Danlí. Bueno, años anteriores también se trabajó también en hacer esa estrategia desde la migración en frontera. Tenemos que fortalecer desde esos espacios físicos que no contábamos como país para atender a toda esta migración que estaba en tránsito en el territorio nacional, donde se creó este centro de atención al migrante irregular en Francisco Paz, que se construyó en la zona de Danlí, donde ellos son atendidos desde un enfoque integral,
Ahí tenemos desde psicólogos, médicos, trabajadores sociales, para que se les dé esta atención, atención desde los primeros auxilios psicológicos, alojamiento, alimentación, atención y espacios lúdicos para los niños. Miren esas imágenes de que eso fue, creo que el primer día de atención, cuando estos niños que vienen en rutas migratorias que pueden posiblemente tener meses sin jugar, meses sin dormir en una cama limpia y fresca. Entonces esto es de este enfoque humano que se le ha dado a la migración, que la migración al final es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a moverse por donde ellos sientan que tienen las mejores condiciones. Entonces eso es desde lo que trabajamos desde el Instituto Nacional de Migración. Este es el primer centro creado aquí en el país que está en la zona de Danlí. Iniciamos en la construcción de un centro también en la zona de Ocotepeque que estará finalizado aproximadamente por los meses de mayo del próximo año, para tener también esta atención desde lo que es la entrada hasta la salida del migrante del territorio nacional. También buscar estos mecanismos, si hay personas que deciden quedarse vieron a Honduras como un país para poder vivir y desarrollarse, también se están buscando estos mecanismos de regularización para que ellos puedan acceder, ya sea por razones humanitarias, por estas también permisos de trabajo, y que ellos puedan estar de una manera regular y segura. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando el migrante está de una manera irregular transitando por los países? Es presa fácil de estas redes de tráfico de personas, porque los extorsionan, en decir que los van a deportar, que los van a entregar a las autoridades. Entonces estos grupos criminales se aprovechan para poder hacer cobros innecesarios para el migrante. Mire esas instalaciones, solo mírenlas. O sea, ese es el reflejo de tener una mujer presidenta al mando de este país. Eso es darle amor a la humanidad, no solamente a los y las hondureños, sino a la humanidad, Raúl. Ese es el trato que se les da a los migrantes en nuestro país. Ese es el enfoque de la presidenta Xiomara Castro. Y solo agregar, antes de que haga la pregunta, hemos enviado, ayer me comuniqué con el presidente Luis Redondo del Congreso Nacional. Ayer me comuniqué con él que hemos enviado a la Secretaría de la Presidencia la nueva ley de migración y extranjería, una ley que reúne la dinámica actual de la región y del país en los temas estos de movilidad humana. Nosotros estamos haciendo una nueva ley, una nueva normativa jurídica desde el instituto para que tenga y abarque este tipo de situaciones y otro tipo de situaciones que históricamente tenían que ser reestructuradas en la ley de migración y extranjería. Es importante que el presidente Redondo me dijo de que él tiene todo el compromiso del Congreso Nacional para aprobar esta ley, donde ya va implícito, Raúl, la amnistía para que los y las migrantes que transitan por nuestro país no paguen ese tipo de cobros al llegar a nuestro país. Pero en caso de que no se aprueben este año, necesitamos que el Congreso y todas las bancadas, Raúl, todos los partidos aprueben esta amnistía migratoria para el próximo año, ya que estas personas requieren una mano amiga del Estado de Honduras y no de un partido político, sino del Estado de Honduras. Por eso es imperativo que en el Congreso nos colaboren de esa manera. Bien, voy a ir con Giovanni Villalobos. Está en un centro de refugio de migrantes aquí en Tegucigalpa, donde están preocupados por el gane de Trump. Giovanni Villalobos, adelante, Giovanni. ¿A dónde es? Gracias, muy buenas, con el pastor Carlos Robelo. Bueno, ha aminorado la cantidad de personas que vienen de Sudamérica y que ustedes albergaban aquí. Sin embargo, ahora se ha tornado diferente la cuestión. Son los deportados que vienen de los Estados Unidos y que vuelven nuevamente a pasar por acá. Sí, han sido personas que el fenómeno que se ha estado dando es que hay muchos retornados, o sea, personas que se regresan. Hay unos que se regresan voluntariamente. Y como ya estuvieron en este albergue, entonces ya conocen el punto y regresan y se les atiende aquí nuevamente. Pero sí ha bajado considerablemente. Los más que llegan ahora últimamente han sido los fines de semana. Sábado, viernes, sábado y domingo. Son los días más frecuentes.
Ya ustedes han detectado que solo de esos días llegan sudamericanos por estos sectores. Exactamente, y siempre más venezolanos que están pasando por aquí, pero ya realmente tenemos ya esta semana no ha venido, la semana pasada solo tuvimos como unos 5 o 6 migrantes nada más. Ahora, importante también que ustedes están listos aquí para atenderlos. ¿Qué se les brinda aquí? Bueno, más se les da estadía, porque a ellos pues prácticamente aquí no hemos tenido alimentos, pero sí ellos cocinan sus alimentos, se les presta la cocina y se les da pues por lo menos el techo. Sí. Bueno, gracias al pastor Carlos Arévalo de la Iglesia Manantial de Vida. Es una iglesia que acoge a personas que vienen pues con el afán de dirigirse a los Estados Unidos, y pues aquí se les brinda comida por unos 2 días y hospedaje sin cobrarles un centavo, por cierto. Este es mi informe. Muy buenas.